Buen día. Esta sesión es parte del cierre de la Cátedra de Memorias, Paz y Reconciliación que hemos desarrollado durante este periodo y que ya está llegando con esta sesión, y la próxima de balance llega a su cierre. Hoy contamos con la presencia en nuestro programa de Ana Teresa Bernal, quien tiene todo el conocimiento y toda la experiencia para colaborar en este ejercicio pedagógico. Ana Teresa Bernal hoy es la alta consejera para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación en Bogotá, pero en su trayectoria de muchos años, no voy a decir cuántos, ¿no? Pues ha tenido un papel de primera línea en la promoción de la paz en Colombia, desde muchas experiencias como el mandato por la paz, la participación en las conversaciones en el Caguán directamente como delegada por la sociedad civil en ese ejercicio, en el grupo nacional, en la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, y muchas iniciativas que le han hecho merecer un reconocimiento nacional e internacional. Ana Teresa, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de dos temas: uno, de la mujer y la perspectiva de género en la construcción de paz, y dos, del momento de las conversaciones y lo que se espera para el año 2015. Pero aprovechando la experiencia precisamente del Caguán, las enseñanzas que nos trae, quisiéramos comenzar con este tema, preguntándole a Ana Teresa qué puede decirse de lo que fue la participación de la mujer en las audiencias y procesos del Caguán, y qué enseñanzas nos dan para el proceso actual. Pues Camilo, yo tengo una percepción que creo que es bastante comprobable, y es que la construcción de la paz en el día a día tiene un componente femenino muy alto, o sea, en las regiones, en los trabajos con las víctimas, en la educación para la paz, en los esfuerzos para que se solucionen los conflictos de una manera no violenta. Hay muchas mujeres trabajando en todas las regiones. Y en los procesos de diálogo entre actores armados, el protagonismo es de los hombres. Así fue el Caguán, así es el actual proceso. O sea, pienso que se reproduce muchísimo esa práctica aún muy machista del manejo de la política, de la toma de decisiones, en donde las mujeres, digamos, podrían jugar un papel mucho más relevante, pero no es, porque se van desarrollando unas dinámicas muy masculinas. En el Caguán, en la mesa de diálogo y negociación, hubo primero una mujer que fue María Emma Mejía, y después estuvo Ana Mercedes Gómez, y en el comité temático estábamos dos mujeres, una por las FARC, que era Mariana Páez, yo estaba por representación de sociedad civil, estuvo también en un momento Ángela Patricia Gutiérrez, que era representante a la Cámara, y la dinámica siempre fue muy masculina, muy de los hombres. Los temas con respecto al papel de la mujer, a la equidad, fueron muy pocas veces que se tocaron. Las mujeres de las FARC, por ejemplo, no reconocían discriminación alguna en el contexto de su trabajo, de su dinámica. No reconocían que existe realmente problemas de discriminación, y creo que eso es un problema. La sociedad todavía no logra reconocer que somos más de la mitad de la población, que sufrimos la guerra de una manera terrible, atroz, que las mujeres son víctimas de violencia sexual, porque muchas veces conozco casos concretos en donde las mujeres fueron tomadas como botín de guerra para humillar al contrario, que las mujeres también son víctimas del desplazamiento forzado, porque generalmente cuando hay desplazamiento se desplazan los más viejos, las mujeres y los niños, porque los hombres los mataron o porque los hombres se fueron a la guerra, y las mujeres cargan con el peso y el dolor de la guerra. Sin embargo, en los procesos de diálogo y negociación es muy escasa esa presencia.
En el Caguán se dio una audiencia de mujeres que fue muy importante, fue muy bonita, porque las mujeres de la sociedad civil se pusieron las pilas, se organizaron, las organizaciones de mujeres, tanto a nivel de Bogotá como a nivel de las regiones, participaron mujeres de todas las regiones y llevaron sus ponencias y sus propuestas y le dijeron tanto al gobierno como a la FARC muchas cosas y muchas verdades frente al tema del conflicto y de la discriminación. Y fue muy importante, como se dio también la audiencia de los artistas, que también fue valiosísima, que además tuvieron como el arrojo de decir muchas verdades que no se atrevían otros a decir. La guerra trae mucho dolor y la guerra trae muchísima discriminación y sufrimiento. Entonces, digamos, se dijeron muchas cosas importantes en ese sentido. Actualmente vemos una mesa de diálogo en la que participan 2 mujeres por parte del gobierno, pero no se ven. O sea, nunca yo no he escuchado ni siquiera una declaración pública por parte de las mujeres que están haciendo en este momento presencia en La Habana y que seguramente son mujeres muy capaces. Conozco a una, además directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, María Paulina, se me olvidó el apellido, María Paulina. Mujeres que han jugado un papel, que tienen capacidad intelectual. Y digamos, de parte de la FARC tampoco ve uno una mujer que salga a dar una declaración con, digamos, con la investidura de uno de los dirigentes. Uno ve, digamos, una mujer que acompaña a uno de los, a Santrich, que es el que tiene problemas con la vista, que lo acompaña como apoyo, digamos, es lo que vemos, ¿no? No sabemos allá porque no estamos allá. Ve uno a la holandesa, a Tanja, que sale, lee declaraciones, hace traducción, etcétera, pero tampoco juega un papel protagónico en el sentido de dar declaraciones como FARC, digamos, propias, ¿no es cierto? Como es un papel como auxiliar de las mujeres, ¿cierto? Y en este periodo pues, de lucha por la paz, de iniciativas ciudadanas, ¿qué experiencias han tenido donde uno diga o que se pueda decir ahora, mire, aquí hay una lesión importante de dinámica, de aporte de las mujeres y que podría ser recuperado en el momento actual? Hay muchas mujeres trabajando. Pienso que, por ejemplo, en las delegaciones de víctimas, muchísimas mujeres jugando un papel más de la mitad, importantísimo, ¿no? Un papel de dignidad, de propuesta. Estoy pensando, así, me pasan por la cabeza Janet Bautista, víctima de desaparición forzada porque su hermana fue desaparecida hace más o menos 20 años. Me pasa Ángela María Giraldo, víctima del secuestro de su hermano y del asesinato de su hermano. Me pasa por la cabeza la de Asfamipaz, Marlene Orjuela, que se ha jugado un papel en toda esta historia del tema de la retención a soldados y policías. A Marisol Garzón, la hermana de Jaime Garzón. Bueno, muchas mujeres que han participado y que han hecho propuestas y que nos han dejado ver cómo ellas, siendo víctimas, están de acuerdo con el proceso de paz. Ellas, siendo víctimas, están de acuerdo con que salga adelante un acuerdo. Le piden a la guerrilla y le piden al gobierno el cese bilateral del fuego. Ahí han jugado un papel muy importante. Las mujeres, a nivel de organizaciones de mujeres, he visto cómo están proponiendo, por ejemplo, sobre todo este tema de lo que ha significado el conflicto hacia la mujer, el daño que ha causado en las mujeres. También se han organizado, hay estudios, hay propuestas, hay cantidades de prácticas, de ejercicios para recuperar la dignidad, para sacar a las mujeres que quedan en un estado de dolor y de postración, sacarlas adelante. Por ejemplo, experiencias como las abrazadas del Oriente Antioqueño, el costurero de la memoria de este centro de memoria, que son mujeres las que tejen la memoria y construyen un país diferente, que en medio del dolor ellas
sacan toda la fuerza para plantear propuestas esperanzadoras. Yo aquí me encuentro a las víctimas todas las semanas, están aquí reunidas las madres de los llamados falsos positivos. Semejante dolor, mujeres que han perdido 2 hijos, que les han asesinado injustamente 2 hijos, y sin embargo aquí vienen, se reúnen, hablan, cuentan su historia, pero también tejen su memoria. Eso es maravilloso y es valiosísimo, y yo creo que el país no se ha dado cuenta, no ha valorado suficientemente el papel de las mujeres en este país. Yo digo que la sociedad civil ha sido el amortiguador de la violencia de Colombia, que el Colombia no se ha destruido, no se ha derrumbado por ese esfuerzo de la sociedad, pero en esa sociedad las mujeres han jugado un papel fundamental, han sido realmente el eje de ese proceso de la sociedad civil. Entonces creo que los procesos de paz, los procesos de diálogo deberían ser mucho más reconocedores de ese papel de las mujeres en la construcción de la paz. Ahora hay un esfuerzo, pues de todas maneras hay que señalarlo, un esfuerzo por parte de la mesa de negociación del gobierno de las FARC de precisamente compensar esa discriminación con algunos elementos, como por ejemplo la subcomisión de género que se ha instalado, que está comenzando a trabajar y que se supone debe dar lineamientos y propuestas para que los acuerdos tengan ese elemento transversal. Pues una pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué se puede esperar como propuestas sustantivas de este ejercicio de género ya en los contenidos de las agendas, es decir, en tierras, participación, en cada uno de los capítulos de transformaciones, de reparación a las víctimas? ¿Qué se podría esperar en esta materia como contenidos en el acuerdo final? Yo creo que hay mucho por hacer y mucho por decir. Por un lado, yo creo que sería valioso que en Colombia fuéramos capaces de enfrentar un tema que es difícil para las FARC, es difícil para el gobierno, dar la cara sobre muchas violaciones a los derechos de las mujeres en el marco del conflicto. No es fácil, pero así es, y así es la guerra. O sea, si vamos a salir de la guerra, reconozcamos los dolores que la guerra ha causado, reconociendo eso y diciendo, sí, efectivamente, las mujeres en la guerra sufrieron de todo tipo de situaciones, como por ejemplo, por un lado, el dolor de la pérdida de sus compañeros y de sus hijos, cantidades de hijos, hijas que se los llevó la guerra y murieron en medio de ese conflicto. Por otro lado, las desapariciones, que es terrible, y yo creo que un gran número de los desaparecidos en Colombia eran jóvenes, y eso ha causado un dolor terrible. Pero las mujeres que han participado también de la guerra han sufrido mucho. Yo creo que todo ese tema de no poder ser madre, ¿no es cierto?, de quedar embarazada y no poder ser madre porque en la guerra es muy difícil estar embarazada. Entonces la condición en que se pone una mujer cuando participa de un proceso como estos, eso hay que reconocerlo. La guerra trae mucho sufrimiento. La separación de seres queridos, de que asumieron por una razón, por ejemplo, porque decidieron irse a la guerrilla por convicciones políticas, eso es entendible, pero eso generó dolores tremendos. O sea, yo conozco mujeres que tuvieron que separarse de sus hijos y no los vieron crecer, y eso, digamos, es muy doloroso, eso es parte de la guerra también. Entonces, cuando un país va a voltear la página, va a dejar la guerra en el pasado, tiene que asumir que eso sucedió. Para las nuevas generaciones hay que decirles, mire lo que sucede con una situación de guerra. Por eso tenemos que abocarnos a resolver todos los conflictos que tengamos de otra manera, y al Estado decirle, mire lo que costó haber permitido que este conflicto se creciera.
aquí se hubiera podido hacer muchas cosas, cuando los campesinos en la década del 60 empezaban a pelear por la tierra, porque no tenían dónde vivir, qué comer, qué producir, etc. Si hubiera habido una actitud más generosa, ¿cierto? Si no hubiera habido esa actitud de concentrar la tierra y la riqueza para unos pocos, nos hubiéramos evitado esta guerra terrible y no hubiera habido casi 1 millón de muertos, según el dato oficial de la unidad de víctimas. 1 millón de víctimas de homicidio. De homicidio. Sí, pero ahí suma sobre las víctimas directas y los familiares. Y sin contar los familiares, Sí, claro. exacto. 152.000 de desaparición forzada contando familiares. Sí, sí. Y 8 millones de denuncias Impresionante. de relatos y 7 millones de víctimas. Eso es algo terrible. Entonces, todos tenemos que asumir eso. O sea, el Estado tiene que asumirlo eso, la guerrilla tiene que asumir eso, la sociedad tiene que asumir eso. O sea, ¿cómo fueron las responsabilidades? Voltear la página tiene que tener la condición de que fuimos capaces de reconocer eso para que no se vuelva a repetir. Porque si en Colombia se firma hoy el acuerdo, ojalá se firme en un año, en lo más pronto que se pueda, se firma, eso Guillermo Rivera decía hace un ratico en la reunión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ese día estaríamos reunidos otra vez en el Centro de Memoria celebrando el Día Internacional. Yo le dije ahí, Pasito, estaríamos en la calle celebrando, haciendo una fiesta. El día que se firme un acuerdo de paz en Colombia, que nos saque de 60 años de conflicto, ese día vamos a la calle. Ese día no, todo ese año. Y yo no sé cuánto durará la fiesta, pero eso va a ser una fiesta muy grande. Pero eso tiene que llevarnos a reconocer lo que fue la guerra. Hoy estamos empezando a reconocerlo, pero aún no hay un reconocimiento tan claro, tan nítido. Si Colombia quiere una generación de paz, no puede repetir esa historia, ¿cierto?, de mezquindad, de que por no permitir que se abrieran campos de inclusión social, superaciones de segregación, de participación, de democracia, nos llevaron a esta guerra terrible que a nosotros no nos dejó conocer, no nos ha dejado conocer la paz. Nosotros queremos ver la paz, entonces por eso creo que es importante. Y en eso está la mujer también, porque la mujer ha sido discriminada, la mujer ha sido segregada, la mujer no ha sido reconocida en su papel dinámico y amortiguador de la violencia en este país. Se ha cumplido 2 años del inicio de las conversaciones de paz, del anuncio pues, del acuerdo, y pues todos se preguntan, bueno, ya llegamos al punto de no retorno, ¿cuál es el balance que se puede hacer? ¿Qué hemos ganado y qué nos falta? ¿Y cuál podría ser el balance de todo este proceso de negociación? ¿Va bien o esto no se sabe para dónde va? Pues yo tengo la posibilidad de hacer comparaciones por lo del Caguán, porque yo estuve 3 años en el Caguán y viví todo ese proceso. Y yo creo que, digamos, la parte positiva de yo la veo en que hay más madurez de las partes. O sea, las FARC están en un momento distinto al que estaban en esa época, más madurez, más voluntad. Creo que el gobierno colombiano también ha tenido ya que reconocer qué cosas debe hacer y no debe hacer, y creo que se nota también un poco más de madurez y de convicción en el tema. Sin embargo, hay grandísimos riesgos, ¿no? En la década del 90, había una sociedad movilizada por la paz. O sea, las movilizaciones de la década del 90 no se han repetido, porque no fue una, fueron muchas. Eran millones de personas que votaron por la paz, en el mandato por la paz, que salieron a la calle, que insistieron de muchas formas. Fue la década en que se creó el Consejo Nacional de Paz, fue la década en que se hizo el mandato ciudadano, el mandato de los niños, fue el no más, fueron cantidades de expresiones de la sociedad.
Esta época ha tenido algunas movilizaciones de respaldo, pero no suficiente, no es contundente, no es permanente. Creo que eso es una debilidad del actual proceso. Este proceso necesita mucho mayor respaldo popular. Creo que La Habana ha dado más pasos hacia acuerdos concretos, ¿cierto? Ya, de hecho, ya van la firma de tres acuerdos. Faltan algunos que no son fáciles, pero yo creo que lo que pasó la semana pasada con lo de la retención del general y de los soldados y luego la devolución de estas personas, hay una muestra importante de que las FARC no va a volver a la época del Caguán, en donde reiteradamente la embarraba, o sea, reiteradamente hacía acciones de guerra que explotaban en la mesa de diálogo. Ahora, yo creo que hay que ponerle mucho cuidado a la petición que hacen las víctimas y que hacen mucha gente de la sociedad: desescalen el conflicto. La guerra no es buena en una mesa de diálogo, es muy riesgoso que el diálogo prospere. Entonces, el balance creo que tiene una parte muy positiva en madurez, pero tiene una parte negativa. Otra cosa, la gente que está contra el proceso es mucha más hoy que cuando la época del Caguán. O sea, la gente en la sociedad, hay un porcentaje muy alto, es como del 20%, 25% que permanentemente se está oponiendo, está saliéndole con críticas muy negativas y incluso con hechos, acciones, etcétera, que generan temor. Pero yo creo que crece poco a poco la audiencia en favor de la paz. Y por eso queremos que el 9 de abril del 2015 sea alrededor del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, lo que Camilo ha denominado las jornadas de abril. Hagamos una movilización permanente de la sociedad colombiana, donde Bogotá juegue un papel muy importante, y que venga el mundo a Colombia, que vengan los artistas, que vengan los intelectuales, que vengan los festivales, que vengan los alcaldes de otros países a respaldar el proceso de paz en Colombia. Es que el año 2015 pues será un año definitivo para el proceso de paz. Entonces tendríamos la necesidad de grandes movilizaciones, de compromisos de la gente, de aportes a las agendas, pero también se habla de las formas de referendación. ¿Cómo podría ser esa referendación? Porque también tenemos las elecciones de octubre de 2015 y de pronto un voto por la paz o otra referendación tendría cabida. ¿Cuál podrían ser las hipótesis de esa perspectiva en el año 2015? Yo pienso que un acuerdo de paz debe ser refrendado. O sea, después de 60 años de guerra, de conflicto, tiene que haber un hecho que marque, que divida la historia, que diga de aquí hacia atrás fue la guerra, fue la violencia, fueron los muertos, el dolor, y de aquí para adelante vamos a iniciar otra vida. Otra fase histórica. Otra fase y yo creo que se necesita, yo no sé cuál será el mecanismo. Yo entiendo cuando las FARC dicen constituyente, que lo que quieren decir es eso, se necesita como un nuevo pacto por el país. También un ejercicio de participación, de votación, me parece que sería muy interesante y muy importante, pero yo haría eso solo después de que se firme un acuerdo. ¿Por qué? Porque es para refrendar lo acordado. Si eso se hace antes, corremos riesgos. ¿Por qué corremos riesgos? Porque, por una parte, si el proceso fracasa, fracasamos todos con refrendación y con lo que se haya hecho. Eso no puede ser antes, tiene que ser posterior al acuerdo. Y a mí no me importaría qué tipo de escenario, yo creo que ese escenario lo que quiere es decir el pasado y el futuro, eso es lo que quiere decir. Y yo creo que es fundamental que se piense en el mecanismo. Yo no me voy a casar con ninguno. Cualquier mecanismo que se acuerde que le signifique para el país dignidad, obviamente. Los que dicen que es que el arrodillamiento, entrega, etcétera, yo no creo que eso sea así. Yo lo que creo es que la paz sí tiene que traer valores agregados. O sea, la paz no es la firma y ya se acabó. No,
La paz trae valores agregados en democracia, en participación, en reconocimiento de las diferencias, en mayores oportunidades para la inversión económica, en, bueno, tantas buenas cosas que puede traer la paz, en retorno al campo de muchos campesinos que dejaron su tierra por la violencia. La paz tiene que traer muchos agregados y esos agregados tienen que ser reconocidos en un ejercicio de refrendación de la paz. ¿Y qué iniciativas se están planteando desde Bogotá, desde la Alta Consejería, para que en el año 2015 logremos ese compromiso ciudadano, la gente llene esos vacíos que hay que llenar para que la paz no se quede solamente en La Habana? Bueno, yo creo que en eso nuestro alcalde desde el primer día de gobierno ha estado insistiendo en varias cosas. Lo primero, Bogotá Humana está con el proceso de paz. No hay duda, no hay discusión, ahí lo único que hay es acciones en favor de esa paz. Por eso en el 2013 esa movilización tan importante, el 9 de abril. Lo segundo es que el alcalde ha dicho también, necesitamos superar la segregación. Y esa es la preocupación más grande que él tiene y a lo que le ha apostado su gobierno. El año 2015, lo dijo hace 3 días en un consejo de gobierno, es el año de superar la pobreza extrema en Bogotá y eso es una contribución a la paz. Una sociedad que supera la segregación social está apostándole a la paz. Lo tercero ha dicho, Bogotá, que es una ciudad altamente consumidora de alimentos, puede convertirse en la ciudad que le compra los productos agrícolas a los campesinos que retornan, a los desmovilizados que se dediquen al campo, porque muchos de las personas que hoy integran las filas de las organizaciones armadas eran campesinos y conocen el campo y saben del campo y pueden dedicarse también a una agricultura obviamente mucho más desarrollada, moderna, con aportes del Estado, de la tecnología. Pues Bogotá puede ser una compradora y puedes darle sostenibilidad a esos procesos agrícolas que pueden significar desarrollo para el país. Bogotá le aporta también a la paz con todos los programas de territorios de vida y paz, seguridad humana, desarme, integración de las víctimas a nuestra ciudad de una manera digna, la memoria, que es lo que hace justamente este centro de memoria todos los días. Eso es contribuir a la paz y en eso estamos comprometidos y creo que Bogotá Humana va a dejar un legado en ese sentido, unas prácticas en ese sentido y tenemos que en el 2015 reforzarlas y dejarlas mucho más consolidadas. Muchas gracias, Ana Teresa. Creo que nos quedan entonces una serie de interrogantes y también de retos para esta tarea, esta doble tarea que hemos considerado acá. Uno es el reto de que los acuerdos de paz y la lucha por la paz tengan efectivamente ese sello de género que ha sido reclamado por la sociedad colombiana y que está en la agenda de La Habana. Y lo segundo, que tengamos conciencia de las tareas que se nos imponen para que el año 2015 sea efectivamente el año de la paz. Muchas gracias a todos por participar en esta cátedra. Y a Ana Teresa, por supuesto, ¿no?, por acompañarnos en este día. También a ti, muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial, lleno de solidaridad, pero sobre todo de gratitud para los y las sobrevivientes, para todas las personas que han pasado por La Habana, pero sobre todo para esas víctimas, esos sobrevivientes que no llegaron hasta La Habana, pero que nosotros y nosotras creemos que de alguna manera lo representamos y fuimos su voz allá en Cuba. Este llamado precisamente hizo parte de mi intervención en la mesa de negociaciones y fue el primer llamado que le hice a las dos partes, y es que la paz no la podemos hacer desde el odio, y era lo mismo que yo había pedido en el primer Foro Nacional de Víctimas en Cali,
y es que yo siento que nosotros nos hemos podido despojar de nuestras rabias personales, pero sobre todo de nuestras necesidades personales, para entender que la paz no es de una persona, sino es de un colectivo. Y ese colectivo somos el universo de víctimas, sobrevivientes que quedamos en este país, pero sobre todo las personas, los colombianos y las colombianas que no han sido tocados por esta guerra. Por ellos y por ellas es que estamos haciendo este esfuerzo, pero sobre todo estamos haciendo también este proceso de reconstrucción. La reconstrucción no se puede hacer desde la rabia, porque de lo contrario será una reconstrucción falsa. Estaremos poniendo unos cimientos de barro en la paz de este país, y lo que creemos es que cuando nosotros entendamos que es necesario despojarnos de nuestras historias personales y de nuestras rabias personales para pensar en toda una nación, ese día realmente podremos construir una paz duradera, pero sobre todo un fin del conflicto real. Yo creo que las mujeres sobrevivientes de violencia sexual ya hemos aportado a ese proceso de reconciliación. Y creo que empezamos a aportar desde el día en que decidimos mostrar nuestras caras y decir: a mí me violaron, a mí me marcaron el cuerpo, porque no lo estamos haciendo desde el resentimiento, lo estamos haciendo desde la necesidad de justicia, lo estamos haciendo desde la necesidad de ver la cara de nuestros victimarios y escuchar un reconocimiento de que cometieron esos hechos. Ya hemos tenido procesos muy fuertes en los Montes de María, en el Putumayo, donde algunos paramilitares han decidido aceptar. Yo creo que nosotras no esperamos mucho de ellos, porque un hombre que es capaz de agredir a una mujer de esa forma no tiene la suficiente hombría para reconocerlo. Pero lo que sí nos ha servido este proceso de hablar y de empoderarnos entre nosotras es hacerle entender a las demás mujeres que nuestra dignidad está por encima del ser asesino y criminal que llevan ellos, pero además de entender que muchos de estos hombres terminaron haciendo esto porque la guerra los llevó a eso, y que si nosotras no levantamos la voz y no los confrontamos a ellos y no los invitamos a que entiendan que lo que hicieron fue un crimen y no simplemente una agresión cualquiera, creo que eso ya ayuda. Yo no diría que reconciliar del todo, pero así empezar el camino. Y creo que el trabajo de nosotras, más allá de confrontar a los victimarios y buscar justicia, es reconstruir nuestras comunidades, y eso es reconciliación. Ver a mujeres que les destruyeron la vida trabajando por sus comunidades, luchando para que sus hijos no tengan que afrontar lo mismo que ellas afrontaron, pero además empoderando a las mujeres de sus comunidades para sacar adelante proyectos productivos, para poder tener beneficios sociales, para que sus hijos crezcan, vayan a la escuela, se eduquen y sean profesionales, o se queden en el campo haciendo lo que ellas hicieron. Creo que ese es un lindo ejemplo de reconciliación. Así que las mujeres que hemos sido víctimas de violencia sexual ya lo estamos haciendo. Yo, como periodista, despojándome un poco de esa figura de sobreviviente, tengo que hacer una reflexión muy crítica sobre el papel que hemos jugado los medios de comunicación frente al proceso de paz. Y creo que nosotros, como medios de comunicación y como periodistas, no nos podemos seguir limitando simplemente a transmitir algo, simplemente a poner un comunicado o simplemente a informar sobre algunos hechos. Creo que los medios de comunicación tenemos un papel fundamental de sensibilizar, pero sobre todo de documentar. Los periodistas somos agentes fundamentales en la memoria de este país, y eso es lo que le falta a este país: memoria. Si nosotros realmente queremos reconstruir la nación como nación, si queremos salvar el tejido social para que no sigamos en una guerra indefinida, tenemos que ser capaces de reconstruir la memoria, pero desde la verdad, no desde los intereses políticos que se han querido manejar para documentar este conflicto armado. Y ahí es donde los medios de comunicación tenemos una labor fundamental e histórica. Nosotros, como periodistas, no podemos seguir con una deuda con las víctimas, pero sobre todo con las nuevas generaciones, con la reconstrucción de este país desde la verdad, desde la justicia y desde eso, desde la memoria. Ese es el papel que tenemos que jugar, y creo que no lo estamos haciendo a cabalidad.
Yo creo que algo muy importante de esta cuarta delegación de víctimas es que eran o fuimos casos muy diferentes, con roles muy diferentes dentro de la sociedad, pero además con unos hechos victimizantes por ser unas personas en particular que representamos unos colectivos en particular. Y quiero empezar con la población LGTBI, que siempre los hemos tenido a un lado. Y empecemos por los medios de comunicación. Nosotros no hemos cumplido con esa tarea de visibilizar a la comunidad LGTBI, pero sobre todo abogar por sus derechos. Y tenemos muchos hombres y mujeres que han sido perseguidos, asesinados, amenazados, discriminados y estigmatizados por su orientación sexual. Y creo que tener eso en la mesa de negociaciones, poder entender que la sevicia de este país ha llegado a tal punto de matar a una mujer trans por simplemente eso, por ser una mujer trans, es la barbarie más grande, pero sobre todo la intolerancia más grande que se puede reflejar en una sociedad. Y tener la voz de una mujer que aboga por los derechos de toda su comunidad es primero un gran paso y segundo es una gran responsabilidad porque nos ha hecho entender que ellos y ellas no pueden ser una isla, no pueden ser un gueto que todos discriminemos. Así que viene una responsabilidad muy grande del colectivo de víctimas, pero sobre todo de los medios de comunicación y de la mesa de negociaciones para que entiendan que es hora de reconocer los derechos que ellos y ellas tienen. Por otro lado, el tema del exilio, por primera vez, no solamente en la mesa de diálogo, sino que creo que en el todo de la sociedad entendemos que hay 6 millones de colombianos de los que no nos hemos acordado nunca. Nunca hemos hablado cuáles son los derechos de las personas, hombres y mujeres que tuvieron que irse inmigrados, que tuvieron que salir exiliados, que tuvieron que salir refugiados por consecuencia, por causa directa del conflicto armado o por hechos derivados del conflicto armado. Las mujeres que tienen que llegar a Europa en condiciones difíciles a ejercer labores domésticas, donde no tienen garantías, pero además donde son victimizadas y revictimizadas, donde son víctimas de persecución, de acoso sexual, con unas pocas condiciones dignas laborales para poder sacar a sus familias adelante, hombres y mujeres de una capacidad intelectual inmensa que tuvieron que dejar de este país, que se fueron desterrados por los grupos armados, en su gran mayoría por la extrema derecha radical, recalcitrante, intransigente de este país, y que los perdimos. Son cerebros fugados que estarían ayudando a la construcción de este país, pero también esas personas que tuvieron que irse porque la guerrilla acabó con sus bienes, con sus sueños, con sus familiares secuestrados y asesinados en cautiverio y tuvieron que dejar su país, quedaron desarraigados y nadie se acuerda de que ellos existen y que ellas existen. Entonces, poder tener un representante de esos colombianos que viven fuera, creo que fue también un paso fundamental, pero es un llamado para que recordemos que los colombianos y las colombianas víctimas no solamente somos los que estamos aquí dentro del territorio, que en Europa, que en Estados Unidos, que en Sudamérica hay miles de colombianos que están esperando que hablemos por ellos, y creo que se abrió esta puerta y tenemos que seguir abriéndola y empieza una responsabilidad muy grande para nosotros. Y el tema de la violencia sexual, yo soy sobreviviente de violencia sexual, me preocupa inmensamente que un tema tan grave no tenga la relevancia suficiente en la mesa de negociaciones, que los hombres que han tenido las armas en sus manos, estoy hablando de policías, militares, paramilitares y guerrilleros, no entiendan que la violencia sexual en el contexto de la guerra es un crimen de lesa humanidad y que es un delito que no es negociable bajo ninguna circunstancia. Los soldados que han entrado en medio de sus campañas militares acabando con los cuerpos de las mujeres tienen que ir a la cárcel. Los guerrilleros que han hecho abortar 1, 4 y 7 veces a las niñas y a las mujeres que están en sus campamentos guerrilleros tienen que ir a la cárcel. Los paramilitares que acabaron con la vida y los cuerpos de las mujeres en medio de sus incursiones armadas tienen que ir a la cárcel. Yo creo que no hay indulto alguno que valga para un hombre que haya ensañado su rabia en medio de la guerra en el cuerpo de una mujer, y creo que esto es algo que yo particularmente
Y las organizaciones de mujeres seguiremos exigiendo en la mesa de diálogo, y por eso uno de los puntos del comunicado de esta cuarta delegación de víctimas es que los armados entiendan que la violencia sexual es un crimen de lesa humanidad. Yo creo que hay algo fundamental, y es el llamado y el mensaje a la sociedad, y es que aquellas personas que no han sido víctimas, que la guerra no las ha tocado directamente, que no crean que están exentas. Esas personas, lamentablemente, son las que más se han ensañado con el proceso de paz, son las que más odio han sembrado en las redes sociales, son las que más han incitado a decir que nosotros hemos ido a La Habana a arrodillarnos y a negociar nuestra dignidad. Nuestra dignidad no se negocia, bajo ninguna circunstancia. Pero sobre todo les quiero decir que si nosotros y nosotras, las que tenemos y los que tenemos la guerra en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, somos capaces de entender la necesidad de parar esta guerra, ¿cómo no lo van a entender ustedes si lo estamos haciendo por ustedes? Lo estamos haciendo para evitar que ustedes tengan que pasar por lo que nosotros ya hemos pasado. Y para eso doy solamente un ejemplo. Hace un mes el presidente Santos declaró el 25 de mayo como el Día Nacional de las Mujeres víctimas de violencia sexual. Esa es la fecha de mi secuestro. Y ese día alguien me envió un mensaje diciéndome: la felicito porque ustedes, las mujeres que han sufrido, por fin van a tener un día. Y me lo envió una mujer. Y mi respuesta fue decirle: no lo estoy haciendo por las mujeres que hemos sufrido esto en el cuerpo y en nuestras vidas. Lo estoy haciendo por usted, por sus hijas, por su mamá, para que a ustedes nunca les pase esto que ya me pasó a mí. Así que la sociedad tiene que entender que esto no es un problema de 6 millones de personas que han tenido que padecer la guerra. Este es un problema de 47 millones de colombianos que tienen derecho a ver noticias sin tener que ver siempre la estela de sangre en las noticias, que tienen derecho a caminar por su país y pensar que los van a secuestrar o que van a pisar una mina, que tienen derecho a entender que este país es otra cosa si no tenemos conflicto armado, pero sobre todo que tienen que hacer parte de la memoria de este país. Y este país ha tenido más de 50 años de guerra que hacen parte de la vida de todos, seamos víctimas o no. Esa es la responsabilidad. Y sería muy triste que a ustedes, los que no han tenido que sufrir la guerra, pasen de largo sin entender de que ustedes también construyen país. Y el país se construye no desde el odio, lo repito.